Levanta tus manos, este es el lugar perfecto. El Espíritu Santo llegó antes que tú llegaras. Y Él está aquí. Así que tu nivel de fe es importante para que Dios haga un milagro, para que Dios conteste tu petición. Vamos a hacer nuestra declaración. Di conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es mi Dios, mi Hacedor. Dale un fuerte aplauso. Nos vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en esta noche. Y el mensaje que le hemos titulado: cuando Jesús se detiene. Y vamos a ver para qué Jesús se detuvo. Marcos 10, capítulo 46. Leemos la palabra de la manera siguiente y luego usted se puede sentar. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando y oyendo. Diga conmigo: oyendo. Diga conmigo: oyendo, que era Jesús Nazareno, a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, diga conmigo, deteniéndose, más fuerte, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, diga conmigo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dale un fuerte aplauso a la palabra de esta noche. Te puedes sentar. Es muy poderosa la porción que hemos leído, y realmente, meditando en la sociedad que vivimos, la vida se determina por lo que tienes. Hay un refrán por allí: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y también en la sociedad la vida se determina por tu nivel académico y por la influencia que tú tengas en la sociedad. En los tiempos de Jesús nada ha cambiado, todo era lo mismo. Los políticos, muchos de los religiosos, los fariseos y la gente rica, era lo que gozaban de todas las riquezas y todas las bendiciones que había. ¿Quiénes eran los desdichados? Los enfermos, las viudas, el huérfano, el ilegal. Ellos eran los que estaban marginados por la sociedad. E incluso dice en Isaías 1:23: tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden el huérfano
ni llega a ellos la causa de la viuda. Pero no en Dios. En Dios es totalmente lo contrario. ¿Te has dado cuenta? Que Él es defensor de ¿quiénes? Del huérfano. Él es defensor de ¿quiénes? De los ilegales, ¿verdad? Personas. Y Él es el defensor de los enfermos. Él es el defensor del pobre. Por eso podemos acudir a Él. Dice la Biblia que Él se hizo pobre para hacernos ricos. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un Dios justo. Di conmigo, Dios es un Dios justo. A Él le gusta la justicia. Y por eso, cuando conocemos a Jesús, la vida cambia, ¿no? La vida es transformada. Él nos quita las cargas que traemos y Él nos da paz y tranquilidad. Y no importa quién sea, para Dios todo mundo es igual. Él te ve con los mismos ojos, con esos ojos de misericordia. Amén. Dios le dice a Job: pues yo ayudo a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían. Y hacía que contara de alegría el corazón de las viudas. En Deuteronomios 10:18 nos dice: Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Cuántos extranjeros hay acá? Levánteme la mano los extranjeros. Pues siéntese dichoso, porque Dios nos ama. Dios ama al extranjero, así que no se sienta extraño en este país, porque esta tierra es del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y la historia me cautivaba mientras hacía el mensaje. Es impactante como parece una película de Hollywood la que les vamos a narrar en esta noche, o los capítulos que les leía. Y el protagonista de esta película, o el nombre le pondríamos Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Así sería quizás el título de la película. Note usted que no es una persona importante. No es una persona que ocupaba un espacio en la sociedad. No era un rico, no era un político. Es simplemente un ciego, sin importancia. Quizás lo peor de la sociedad. Así lo catalogaba la sociedad. Una persona que siempre estaba marginada, siempre estaba a un lado, siempre se tenía que hacer a un lado. Imagínense usted, dice que estaba junto al camino. Pero este hombre me sorprende porque hizo algo que nadie ha hecho. Si usted ve la Biblia, si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que lo que este hombre hizo es algo sorprendente. El currículo de este hombre pues no era tan agradable. Era ciego, era mendigo. ¿Cuál era su oficio? Estar sentado y al lado del camino. Dígame usted, ¿quién puede poner la mirada en alguien así? Este hombre diría: ¿y quién va a tener misericordia de mí? Pero este hombre hizo algo sorprendente que a mí me deja con la boca abierta. Hizo que Jesús se detuviera. Amén. Hizo que Jesús se detuviera por donde él iba. Este hombre había perdido la vista. Él era ciego, dice la Biblia. Pero habían tres cosas que este hombre no había perdido. Y yo quiero que en esta noche le han dado un papelito ahí, el bosquejo del mensaje. Yo quiero que usted lo escriba. Estas tres cosas que este hombre no había perdido. Había perdido la vista, ¿verdad? No veía. Siempre esta persona tenía que depender de alguien. Alguien tenía que quizás llevarlo al lugar para colocarlo y para que él pidiera su limosna.
Me imagino que este hombre nunca se casó o no estaba casado. No podía ver la naturaleza, no podía ver los colores de las flores, no podía ver absolutamente nada. Había perdido su vista, no veía, pero habían 3 cosas que este hombre no había perdido. Y una de las cosas que este hombre no había perdido, ¿sabe cuál era? El oído. No había perdido, el oído lo tenía bueno, los 2 oídos los tenía buenos. Él escuchó un montón de ruido, dice la Biblia. En Mateo, él preguntó y dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿O quién ha llegado? Pero en esta versión, en Marcos, dice que él escuchó que Jesús estaba pasando por allí. Amén. No podía ver, pero sí tenía algo que estaba bueno. Diga conmigo, es el oído. Tenía bueno el oído. Y qué importante es escuchar. Amén. Mire, él escuchó a la gente y él decía, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Este hombre no tenía esperanzas para la sociedad, pero sí para alguien tenía un propósito para él. Y ese alguien era Jesús. Que cuando Jesús pasa por un lugar, no importa quién eres, pero si tú empiezas a clamarle a Él, a buscarle a Él, Él se va a detener y va a hacer un milagro en ti. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. Amén. Diga conmigo, la fe viene por el oír. Por eso es importante, y note usted que Dios nos ha dado, ¿cuántos oídos? ¿Y cuánta boca? Para escuchar más y hablar poquito. Debemos de escuchar. Qué importante es escuchar, ¿no? Por eso es importante llenarnos de la palabra, ¿verdad? Por eso es importante saturarnos de la palabra. Por eso es importante rodearnos de gente positiva. Porque si tú te rodeas de gente negativa, vas a escuchar cosas negativas. Si tú te rodeas de gente chambrosa, vas a escuchar chambres. Por eso es importante que el oído no se lo prestemos a cualquier persona, ¿verdad? Porque es importante escuchar bien, ¿verdad? E incluso en los estudios que tenemos nosotros de la semilla 2, ¿verdad? Hay 6 maneras de aplicar la palabra. Y una de ellas es oír. La segunda es leer. La tercera es estudiar. La cuarta es memorizar. La quinta es meditar. Y la sexta es aplicar. Note usted que no pasé la semilla así, ¿no? La estudié. Por eso es importante escuchar, ¿no? Cuando escuchamos la palabra, hay tantas promesas en la palabra que nosotros estuviéramos ricos de tantas promesas que hay. Debemos de escuchar a Dios, ¿verdad? Que escuchar otra cosa. Una cosa es que el doctor te haya dicho que tienes una enfermedad, pero otra cosa es que escuches la palabra que Él dice que te va a sanar, que Él no te va a dejar, que Él te va a prosperar. Y debes de agarrarte de la palabra y no soltarte. Amén. Es escuchar que Dios te ha bendecido y que Dios tiene cosas sorprendentes para tu vida. Amén. Lo más importante es lo que Dios dice de ti que lo que la gente dice de ti. A mí, ¿verdad? Para mí lo más importante es lo que Dios dice de mí,
¿verdad? Las promesas que están allí, que soy su hijo, que Él no me va a desamparar, Él no me va a dejar. En el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice también: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, y en su casa moraré por largos días. Solo con el verso 6 me sobra y me basta. El bien y la misericordia me van a seguir. Diga conmigo: el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. ¿Qué te va a seguir? El bien y la misericordia. Pero ¿sabe cuándo eso sucede? Cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios. Escuchaba algo, una historia sobre lo importante que es escuchar bien. ¿Y a quién le vamos a escuchar? Habla sobre un hombre que tenía una venta de hot dog en una ciudad. Eran los hot dogs más famosos. Este hombre hacía tanto dinero solo con la venta de hot dog. Vendía los mejores hot dog. Con la venta de los hot dog, él logró sacar a su familia adelante. Envió a uno de sus hijos a prepararse, y fue un hombre pero tan preparado en economía. Este señor que vendía hot dog, que eran los mejores hot dog, él no veía, no escuchaba radio, no veía televisión, no leía periódicos, ni andaba metido en internet ni en Facebook. A veces no veía. Pero un día llegó su hijo graduado de economía y le dijo: papá, su padre era un tremendo hombre en el negocio. Él compraba muchos hot dogs, los frizaba para que le salieran mejores. Y el hijo le dice: padre, la economía de este país está en quiebra. Así que vea qué otro tipo de negocios le tira, deje de comprar tanto y empiece a comprar cosas más baratas, ¿verdad? Para que cuando la economía de este país colapse, nosotros estemos bien. Y este señor, primera vez que escucha a su hijo y le cree, y empieza a comprar hot dog de menos calidad, pan de menos calidad, y el negocio de él colapsó por escuchar a alguien realmente negativo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando sucedió la recesión colapsó parte de la economía hace 6 años. La gente estaba pagando sus casas muy bien, pero cuando cayó la economía, todo el mundo empezó a entregar las casas. ¿Y cómo es que cuando no había caído la economía la gente la pagaba, pero cuando la economía cayó empezaron a entregar sus casas? ¿Sabe cuál fue el problema? El temor. La gente empieza a decir: estamos mal, no vamos a poder, y realmente eso nos perjudica. Por eso hay que saber escuchar, ¿verdad? Y para eso tenemos que ir a la palabra. ¿Me están entendiendo? Así que la palabra está llena. Este hombre escuchó que Jesús estaba pasando. ¿Quién es el que está pasando? Dijo este ciego: ¿quién está pasando? Este hombre no tenía esperanza de nada, ni amigos tenía. ¿Ha visto usted a los ciegos? Siempre andan solitarios, ¿no? Este hombre me imagino que era uno de ellos, pero escuchó a Jesús y dijo: ¿quién está pasando?
Y la gente decía, Jesús está pasando. Y me imagino que los enfermos corrían y toda la gente empezó a correr a Jesús y él no podía ver. Tenía mucha, pero mucha deficiencia de los demás que veían. ¿Qué es lo que no había perdido este hombre? Vamos, di conmigo, el oído. Este hombre no había perdido el oído y escuchó a Jesús. Otra de las cosas que este hombre no había perdido era su voz. Amén. La primera cosa que no había perdido era, mira, si tú tienes tu oído bueno, aunque estés ciego, estás bien. Si tú tienes los oídos buenos para escuchar la palabra de Dios y lo que Dios tiene para decirte a ti, estamos bien. Amén. Porque la Biblia dice, si oyeres atentamente la voz de tu Señor, te va a acontecer esto, te va a bendecir en esto. Entonces lo importante es oír. La segunda cosa que este ciego no había perdido era su voz. Y empezó a decir, ¿cómo diría el ciego? Jesús, ten misericordia de mí. ¿Sería así? ¿Cómo diría? ¿Ha estado usted en un grave problema? ¿Ha estado usted pasando una tribulación difícil? Como le dicen que las oraciones más poderosas que nosotros hacemos son aquellas cuando estamos pasando tribulaciones, porque empezamos a gritar, empezamos a decirle, Dios, ten misericordia de mí, porque lo hacemos de todo corazón. Este ciego tenía los oídos buenos, escuchó hablar de Jesús y él dijo, esta es mi oportunidad. Y empezó a agarrar posición en su camino. Y dice la Biblia que la gente lo detenía. Pobrecito este hombre. Apártate, ciego. Pero este hombre agarró posición, me imagino, y dijo, este milagro lo arrebato hoy. Amén. Y empezó. No podía ver, no sabía cómo era Jesús, si era pelo largo, si era pelo corto, no sabía nada de él, solamente escuchó hablar a la gente que Jesús estaba pasando. Solamente eso necesitamos nosotros, decir, Jesús, te necesito. Y este hombre, la otra cosa que no había perdido era su voz. Y dice la Biblia que empezó a clamar. Amén. Di conmigo, empezó a clamar. No dijo Jesús, si quieres, ¿me puedes sanar? ¿Cómo son nuestras oraciones, hermano? Mira, Dios, tengo este problemita. No, debemos de clamar. Este ciego empezó a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que nadie lo paraba. Este hombre se volvió loco. Este dijo, esta es mi oportunidad. Si Jesús se me pasa, muero ciego. ¿Me estás entendiendo? Solo necesitas el oído, necesitas la voz para declarar tu problema, tu necesidad. Necesitas que declares tu necesidad en esta noche. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Necesitas declarar cuál es tu necesidad. Y este hombre paró a Jesús, hizo que Jesús se detuviera. ¿Te puedes imaginar tú el escándalo que este ciego hizo? A mí no me importa, me imagino que dijo, que me llamen loco. Es mejor que me llamen loco que me digan ciego. Pero en esta noche yo recibo, o en este día yo recibo la vista. Amén.
Y los discípulos dice que lo pararan. No, 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 señores, le dijo, ustedes no me van a arrebatar el milagro. Yo me agarro de Jesús. Y empezó a decir: Jesús, hijo de David. Este hombre dijo algo clave. Y aunque era ciego, los demás no habían entendido. Cuando él dijo hijo de David, lo que le estaba diciendo es: el Mesías ha llegado. Lo que decía el libro de Isaías, que él iba a venir a sanar al quebrantado, a los ciegos. Este ciego, sin ver, reconoció que él era el Mesías. Amén. Este ciego reconoció, y eso le cautivó a Jesús. Oh my God, dijo, bueno, oh, qué hombre. Acaba de decir la palabra clave, hijo, y dice, me imagino que Jesús iba de paso, ¿no? Porque él no perdía tiempo. No es como a veces nosotros agarramos vacaciones, ¿verdad? No, él iba de paso, pero de repente este ciego lo hizo que se detuviera. El clamor de este ciego hizo que Jesús se detuviera. Amén. Y dice que lo mandó a llamar. ¿Te imaginas tú que Jesús te mande a llamar? Este hombre, me imagino que había sido marcado por políticos, por gente de la ciudad. Lo sacaban de las casas: apartate de aquí, no pidas dinero en mi esquina de mi casa, me la vas a dañar quizá. Vete para otro lado. Y este pobre hombre solo vivía junto al camino porque nadie lo quería. Pero Jesús, lo lindo de Dios, que cuando la gente te desprecia, cuando sientes que tú no vales nada para nadie, hay alguien que está interesado en ti, y ese alguien es Jesús. Amén. Cuando sientes que todo está perdido, hay alguien que tiene una palabra para ti, y Él te quiere sanar. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere restaurar tu matrimonio. Él quiere restaurar todo de ti. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Y lo mandó. ¿Le podías? Imagínate tú que estás viendo una película y ves a este ciego, la cara que puso cuando Jesús lo manda a llamar. Qué emocionante, ¿no? Y otra cosa, que este hombre, dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes por qué quizás el milagro no se ha efectuado en tu vida? Porque tu clamor quizás no ha llegado muy lejos para que Jesús se detenga y Él pueda regresar y sanarte. Quizás el clamor tuyo no es tan sincero. Quizás el clamor tuyo no ha convencido a Jesús para que Él pueda hacer un milagro en ti. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Pero si tú te postras delante de Dios y le clamas a Dios como nunca antes y le expresas tu necesidad, el Señor va a sanarte y Él va a cambiar tu vida. Amén. Porque Jesús tiene misericordia de sus hijos. Cuando clamamos a Dios, las cosas cambian. Cuando le expresamos nuestra necesidad a Él, yo te digo, no importa cuál sea el problema que estás pasando, o no sé a qué profundidad has llegado, o no sé cuál sea tu enfermedad, solo sé decirte una cosa, que Jesús tiene una solución para ti. Si tú en esta noche le clamas a Dios y le dices: Jesús, realmente te necesito, Él va a llegar justo a tiempo, porque Él no llega tarde, Él no llega ni temprano, Él llega justo a tiempo a tu vida. Una cosa sí te sé decir, que Dios nunca te va a fallar. En los años que tengo de servirle al Señor, nunca me ha dejado.
A veces sentimos que se ha demorado, ¿no? Y le decimos: Dios, te demoraste demasiado. Es que Dios ve, no es como nosotros, que nosotros vemos el momento. Dios no es así. Él ve ayer, hoy y mañana. Él no te ve enfermo, Él te ve sano en el futuro. Él no te ve pobre, Él te ve rico. Él no te ve con necesidad, ¿verdad? Él te ve solucionándote. ¿Me estás entendiendo? Él no ve el momento que estás pasando, Él ve el mañana. ¿Y sabes qué? El mañana está lleno de oportunidades, está lleno de bendiciones. Solamente necesitamos clamar y declarar una palabra y decir: Señor, tú estás conmigo, tú me vas a sacar de esta. Tercer cosa que este hombre no había perdido. Número 1, ¿cuál fue? Saber escuchar. Por eso anda con gente buena, mi hermano. Anda con gente de fe, anda con gente positiva. No mires cualquier cosa en la televisión, porque la gente que más noticias es la que más nerviosa anda, comiéndose las uñas. Realmente, vete a la palabra y llénate allí y ve lo que Dios tiene para ti, no lo que la Julana tiene para ti, no que el 2017 tiene para ti. Es lo que Dios dice en la palabra que tiene para ti. Pero solamente te vas a dar cuenta cuando leas la palabra, cuando la escuches y cuando la creas. Vemos a Dios tan pequeño como el tamaño de tu cheque, y por eso nos movemos así. Vemos a Dios tan pequeño como el tamaño de tu enfermedad. Si ves un cheque y ves $200, que eso ganas por semana, y tal vez un predicador o la palabra te dice que te vas a hacer, que te va a usar, que te va a bendecir, pero tú ves el cheque de $200 y usas mucho la lógica. No, tienes que moverte en fe y declarar que Dios tiene cosas sorprendentes para tu vida. Quizás no mires la posición donde estás hoy. No mires la posición, mira la posición donde vas a estar mañana. Amén, eso es fe. Tercer cosa que este hombre no había perdido, aunque había perdido la vista, era la fe. La fe la tenía bien puesta este ciego, que me sorprende, que la tiene más puesta que cualquiera que ve. Y a veces sabemos muchos que vemos, pero no oímos, pero no clamamos, pero no tenemos fe. ¿Y de qué nos sirve? Por eso es importante. La tercera cosa es fe. Cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús llama a este ciego, hay algo importante que este ciego hizo. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que tiró la capa y no lo había sanado Dios todavía. O sea, qué impactante, tiró la capa. ¿Qué era la capa, mi hermano? La capa era con la que se cubría cuando llovía. Era su cobija cuando le llegaba la noche. Era la que usaba para pedir su limosna. Y tirándola estaba renunciando a su vieja vida, estaba renunciando al pasado y estaba aceptando a Jesús como su único y suficiente Salvador y sanador de su vida. Él dijo: ya no necesito esto. Qué hombre de fe, ¿no? ¿Y qué tal si no le hubiera hecho el milagrito al Señor? Y después para buscar la capa si no veía. Pero este hombre era un hombre de fe. Este corrió. Me imagino que dijo: va a ser la última vez que me golpeo la cabeza, pero yo voy a ir a Jesús. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Pero este hombre corrió a Jesús, le dijo: te llama Jesús. Este hombre a ver por dónde tiró la capa, pero empezó a correr y empezó a renunciar a su vieja vida. ¿Me estás entendiendo? Necesitamos fe para caminar en esta vida. Necesitamos fe para movernos en este mundo. Pero poner la fe en Dios, en ese Dios a quien tú le sirves, a ese Dios a quien le has servido todo el tiempo. Yo te digo, líder, pastor, que tú me ves o que me estás escuchando, si tú le sirves a Dios, tienes todo el derecho absoluto para decirle: Dios, ayúdame, bendíceme, sáname. Porque Él te ama. Tienes todo el derecho de decir: sácame de este lugar, envíame allá, dame esto, Señor amado.
¿Me estás entendiendo? Es el tiempo que no vengas donde Dios y quizás, si tal vez este ciego le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que le estaba pidiendo el ciego era misericordia. ¿Y sabe quién tiene bastante misericordia? Se llama Jesús. Él tiene misericordia. No importa cuántas veces hemos caído, Él tiene misericordia suficiente. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que mañana es una nueva misericordia para tu vida y para mi vida. Y Él quiere sanarte. Él quiere bendecirte. No sé si le estoy hablando a la iglesia correcta acá. Si trajéramos al ciego, nos diera unas clasecitas en esta noche. Cómo arrebatar un milagro. Yo que tú estuvieras cantando, yo que tú me parara y decirle: Señor, gracias porque me has dado la vista, gracias porque me has bendecido, gracias porque soy tu hijo, gracias porque me has salvado, gracias Jesús por este año, gracias por mi familia, gracias por lo que has hecho. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso. Tercera cosa que este hombre no había perdido, que era la fe. La fe la tenía bien. Amén. Necesitamos fe para movernos en milagros. Necesitamos fe para recibir a Jesús. Y llega este hombre donde Jesús. Y Jesús le hace una pregunta que puede parecer absurda, pero Él sabe lo que hace. Llega el ciego donde Jesús, y Jesús le dice: oye, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Oye, hermano, usted está ciego y alguien le dice: ¿qué quiere? Va al doctor usted y ¿qué tiene? Mi hermano, va golpeado de la pierna y le dice: ¿y qué tiene? No me ve quebrada la pierna. Y llega el ciego donde Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga, mi hijo? Ay, Dios mío, le diría el ciego: no me ves que tengo años de estar aquí mendigando, aquí en este pueblo, que no me dan ni 5. ¿Sabes qué quería escuchar Jesús? Su necesidad, su debilidad, su problema, su enfermedad. Y le dijo Jesús que reciba la vista. Esa era la necesidad que tenía este ciego. Jesús, que reciba la vista. Y note usted algo que dice la Biblia. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No le dijo: te he sanado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué necesita el ser humano hoy? Salvación para ser salvo, para ser sano. Si tú has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú tienes el derecho legal de ser sano inmediatamente. Porque cuando este hombre empezó a caminar, recibió la vista. Yo quiero que te pongas en pie, iglesia.